temas de importancia de salud pública, ¿no? Vamos a empezar primero con lo que es uno de los problemas de salud pública actualmente en el país y en el mundo, que es lo que se refiere al dengue, ¿no? Bien. Creo que con esto. Bien, como sabemos, ¿no? El dengue en realidad es un arbovirus, ¿no? Y hay que tener presente de que hoy en la actualidad los virus, sobre todo los arbovirus, representan un problema mundial, ¿no? Miren, para que vean ustedes, ¿no? Tenemos varias familias con sus respectivos géneros, los flavivirus, ¿no? Que pertenecen a la familia Flaviviridae, en la cual está el virus del dengue, donde tiene 4 serotipos, el serotipo 1, 2, 3 y 4. Sin embargo, tenemos otros virus que pertenecen a esta familia, como el virus del Zika, el virus de la fiebre amarilla, el virus rocío que hay en Brasil, tenemos también el virus de la encefalitis de San Luis, el virus Westline, ¿no? Que hay en los Estados Unidos. Pero es importante conocer a las familias porque cuando uno hace las pruebas serológicas hay que saber la interpretación, porque podemos tener reacciones cruzadas, ¿ya? Entonces hemos visto en las épocas antiguas, ¿no? Cuando teníamos casos de fiebre amarilla, pensaban, ¿no? En la zona de Yurimawa, por ejemplo, con un IgM positivo, en realidad no se trata de, ¿no? En una zona urbana que tengamos fiebre amarilla, solo que era reacción cruzada y se tuvo que confirmar ya con los cultivos que los cuales no correspondían, ¿no? Tenemos otros virus de importancia como son, ¿no? Los alfavirus y los mundiavirus, ¿no? Bien, eso es ya para otras clases, pero hoy en día un virus que nos está produciendo problemas es el oropuche, ¿no? Tenemos un brote de oropuche, hay fallecidos. Chikungunya, actualmente en Brasil ya tienen más de 5.000 fallecidos por chikungunya, con más de 50.000 casos. Entonces, como ven ustedes, las arbovirosis están hoy en día, ¿no? presentes como problema de salud pública. Miren, para que vean sobre todo la situación del dengue en el mundo, ¿no? Miren, el año pasado se tuvo más de 13 millones de casos, Brasil, Argentina, Perú tuvo casi 280.000 casos en promedio, ¿no? Con una tasa de letalidad de 0.09%. El promedio mundial debe ser de 0.05. Este es el vector. Para que exista la enfermedad necesitamos al vector, y es el Aedes aegypti, también tenemos el Aedes albopictus. Pero es importante conocer unas características del vector. Uno, este vector, digamos, generalmente es peridomiciliario o intradomiciliario, y su rango de acción no va más allá de generalmente de 100 a 400 metros, se ha reportado hasta 800 metros este vector. Una vez infectado el vector con el virus, este vector puede transmitir la enfermedad toda su vida, ¿no? Y puede poner hasta 200 huevos por vez, ¿no? En realidad el vector tiene un promedio de vida de 42 días. Entonces estos conceptos hay que tenerlos claros para saber sobre todo cómo podemos controlar esta enfermedad. Otro aspecto importante, miren cómo está el número de casos actualmente. El año pasado tuvimos un gran brote con más de 280.000 casos, con más, ¿no? En términos de fallecidos tuvimos una buena cantidad de fallecidos, ¿no? Y lógicamente hoy en día, en relación a la misma semana, tenemos menos casos, a pesar que tenemos la introducción de un nuevo serotipo en Lima, ¿no? Como es el serotipo 3, y que se ha distribuido generalmente por todas las regiones del país. Entonces, hasta el momento, el brote del 2024 fue el mayor que ha tenido, ¿no? Actualmente en nuestro país, ¿no? Desde que se introdujo el virus del dengue en el año 1990. Bien, hay que recordar también, ojo, que actualmente tenemos un gran brote, tenemos ¿no? sobre todo en San Martín, ¿no? Es ahí. ¿Y por qué San Martín? ¿Por qué Loreto actualmente, no? Es porque en ellos está predominando un nuevo serotipo, ¿no? El serotipo 3. Esto es cómo se presentan los casos de dengue. Para que vean ustedes, el mayor porcentaje de los casos del dengue, más del 90% de los casos de dengue generalmente pueden ser dengues leves, conocidos como dengue sin signo de alarma, o pueden ser asintomáticos. Solamente tenemos, nosotros lo que vemos, la parte de los sintomáticos, vemos el iceberg, ¿no? de lo que se presenta, ¿no? Por ejemplo, si nosotros comparamos lo que dice la literatura con lo que ha tenido el país en el año 2024, casi 10% fueron, ¿no? los casos de dengue, ¿no? Con signo de alarma, pero 90% sin signo de alarma, y dengue grave
0.27%, ¿no? Y los fallecidos 0.09%. Entonces, va acorde con lo que está descrito en la literatura, ¿no? Mundial. Asimismo, hay que tener presente de que se ha reportado muchos casos asintomáticos, y estos casos asintomáticos son los que mantienen la circulación, ¿no? Esto es importante conocerlo porque para hacer los estudios seroepidemiológicos necesitamos saber cuál es nuestra prevalencia de casos en una región y qué proporción pueden corresponder a estos pacientes asintomáticos o de presentación leve de la enfermedad. Bien, vayamos al virus, ¿no? Como sabemos, hemos dicho que es un virus, es un flavivirus, ¿no? Pueden tener 4 serotipos, es de este tipo ARN, ¿no? Y tiene en general 10 proteínas, en general 3 estructurales y 7 no estructurales. Ok, bien. Esto de acá es importante conocer, sobre todo las proteínas estructurales, que son la esta cápside que va a envolver al genoma del virus, ¿no? La premembrana cuando está dentro de la célula y luego ya, digamos, se va a llamar de membrana posteriormente, y la de envoltura donde vamos a tener a los receptores que se van a unir a las células y van a producir luego la replicación viral. Luego tenemos 7 proteínas no estructurales, ¿no? El NS1, NS2A, 2B, NS3, NS4A, 4B y NS5, ¿no? Bien, tiene esta forma icosaédrica, ¿no? Redondeada, pero hay que recordar de que los virus en general, los serotipos, tienen una similitud hasta un 70% en promedio en todos los, ¿no? En todos los serotipos y genotipos. Esto es para que vean ustedes, miren ustedes la complejidad, ¿no? Una vez que el virus invade, o sea, cuando tenemos los receptores, ¿no? Una vez que ingresa nuestra primera barrera de defensa, como son los monocitos o las células dendríticas, una vez que ingresa, lógicamente tenemos receptores, ya sea cuando es una primera infección o cuando ya tienen anticuerpos previos por una infección antigua, se va a formar un endosoma, lógicamente este endosoma va a tener un pH ácido y replicó, y lógicamente vamos a tener ya por exocitosis la liberación del virus, ¿no? Todo esto se va a dar dentro de la célula, ¿no? Acá tenemos a los componentes de las proteínas no estructurales y qué acción cumple cada uno. De ellos el más importante es el NS1, porque tiene una actividad en la fisiopatología y también en el diagnóstico. Este NS1, que es una glicoproteína, que tiene aproximadamente una actividad, digamos, muy variada, ¿no? Dentro de ellos, en especial, la forma extracelular que nos sirve para el diagnóstico de la enfermedad en la fase aguda, de la enfermedad en la fase virémica. Bien, hemos dicho que tenemos 4 serotipos, pero también tenemos genotipos. Cada serotipo en general tiene su genotipo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el virus, tenemos los cuatro serotipos, virus 1, virus 2, 3 y 4, y cada uno tiene genotipos. Los genotipos en general suman actualmente cerca de 19 genotipos, y esto va a variar en el tiempo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el año 1990 tuvimos el ingreso de serotipo 1, una variedad americana, ¿no? Hoy en día, en la actualidad, tenemos los virus que están circulando, es el serotipo 2, el serotipo 1 y el serotipo 3. Del 2, el serotipo 2 es el genotipo cosmopolita, muy diferente a lo que ha circulado, por ejemplo, del brote de Iquitos, cuando tuvimos en el 2011 un gran brote que fue el serotipo básicamente asiático-americano, ¿no? Y también tenemos circulando en la ciudad de Lima, aparte del 2, el serotipo 1. Este 1 es un genotipo 5 de la variedad americana. Entonces, como ven, teóricamente uno puede hacer hasta 19 veces dengue, en teoría, pero en la vida real las personas hacen entre 1 a 4 veces en su vida dengue, por cada serotipo. ¿Ya? Entonces, cada serotipo produce anticuerpos neutralizantes específicos. Bien, esto es para que vean ustedes cómo es que van variando, ¿no? Por ejemplo, lo que ha estado circulando en el país, cuando circulaba básicamente en el serotipo 1 y 2, ¿no? Y cómo se introduce el serotipo 3, y hoy en día, por ejemplo, en San Martín, que tiene gran brote ante un neoserotipo, gente, digamos,
susceptible a la enfermedad porque nunca han estado expuestos al serotipo 3, pero sí a otros serotipos, y lógicamente pueden hacer formas graves por la teoría de secuenciación, ¿no? Por una segunda infección. Bien, entonces, como vemos, cada vez que se introduce un nuevo serotipo en una región, vamos a tener brotes, ¿no? En Lima, estamos evaluando por qué no tenemos una gran cantidad de casos como el año pasado, a pesar de que se ha introducido el serotipo 3. Eso es posiblemente, mucho va a depender también de la densidad vectorial. Hemos tenido unas variantes en los climas durante el día, entonces eso hace que el vector no sea tan efectivo en la transmisión. Bien, ¿qué conocemos acerca de la infección? Una vez que ya conocemos al virus, cómo se transmite, queremos saber ahora qué es lo que sucede una vez que se introduce el virus dentro del organismo. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuáles son aquellos mecanismos que hacen de que tengamos formas leves y formas severas, ¿no? Bien, aquí por ejemplo, pueden ver ustedes en esta primera gráfica, ¿no? Este es por ejemplo cuando tenemos una primera infección y acá cuando tenemos una segunda infección, ¿bien? Entonces, esta es una primera infección y esta es una segunda infección. Entonces, cuando nosotros tenemos una primera infección, nuestras barreras de defensa, como primera línea, son las células de Langerhans, las células dendríticas y los macrófagos, ¿no? Ellos, entonces, nosotros como somos inicialmente susceptibles, no tenemos anticuerpos previos, vamos a desarrollar primero nuestra respuesta innata y luego nuestra respuesta adaptativa. Es aquí donde la respuesta adaptativa funciona, ¿no? Adecuadamente, porque vemos que la mayoría de los casos son casos leves. Es por eso que mucha gente se confía cuando tienen dengue, no hacen formas severas, hacen la sintomatología clásica, que ya lo vamos a ver, pero sin embargo no desmejoran y lógicamente muchos de ellos no tienen signo de alarma y producen anticuerpos neutralizantes y se controlan, ¿no? Entonces, en esta primera infección nosotros vamos a tener 3 fases, una fase febril, una fase crítica y una fase de convalescencia. Solo que en esta primera infección, esta fase crítica no presenta muchas veces los signos de alarma y si los presenta, son, digamos, con el tratamiento mejora, ¿no? No tienen... Esto es lo que vemos en una primera infección, ¿no? Se producen los anticuerpos neutralizantes y quedamos ahí. ¿Qué sucede cuando se introduce nos volvemos a infectar ¿no? por el dengue? Hemos dicho que la similitud del virus entre todos los serotipos es hasta un 70%. Entonces, los anticuerpos preexistentes se van a unir al virus y van a formar un complejo, virus anticuerpo existente, ¿no? A nivel por el lado, por la fracción FC, van a ingresar a las células, tanto a las células del res, ¿no? A los macrófagos, y lógicamente, y en vez de ser bloqueados, estos anticuerpos se acercan porque lo ven en una similitud de un 70%, pero no lo logran neutralizar, y más bien lo que va a condicionar es dentro de la célula un fenómeno que se llama el ADE, que es la amplificación dependiente de anticuerpos. Esto genera, digamos, una mayor replicación del virus, y esto es lo que produce, digamos, a una forma más grave de la enfermedad, ¿no? Esto se ha visto en estudios seroepidemiológicos, se ha visto también, ¿no? En diferentes series, tanto de la gente de Asia, la gente de Latinoamérica, ¿no? Bien, entonces un factor de riesgo siempre va a ser una segunda infección, ¿no? Esto se da porque hay, digamos, como ya lo vamos a explicar, el hallmark de esta enfermedad, que es la extravasación vascular, ¿no? Y esto es lo que se produce, miren, ¿no? Ustedes pueden ver acá, estos mecanismos son simultáneos, ¿ya? Son varios mecanismos. Este es el endotelio, ¿no? Y yo les hablaba de la importancia que tiene nuestra primera barrera de defensa, los macrófagos, ¿no? Lógicamente estos van a ser activados. Primero, aquí quiero mencionarles algún actor importante, que es el NS1. El NS1, que es un hexámero a nivel extracelular, cuando está en sangre. Estos de aquí, lógicamente, estos hexámeros, ¿qué van a producir? Tienen varias acciones. Uno, que a nivel de, primero, que a nivel de la célula de macrófagos por la vía TLR4, el TLR4 va a activar, ¿no? a los macrófagos y va a hacer que se liberen sustancias proinflamatorias, o sea, citoquinas, lo que se conoce como tormenta de citoquinas. Y esto, lógicamente, va a producir un daño a nivel endotelial y es uno de, ¿no? de lo que, digamos, de los factores para producir la extravasación.
Otro aspecto importante de que este mismo, ¿no? el hexámero, ¿no? este NS1, va a producir a nivel de la, ¿no? va a actuar sobre el ácido siálico del glucocálico, y lo que va a hacer es disminuir el grosor de este glucocálico y va a producir también la salida del intraelectravascular. Ahí están dos fenómenos. Otro aspecto importante de que el mismo NS1 se va a unir a las plaquetas y van a formar fosfolipasa, ¿no? Tenemos ahí, y entre ellas el factor activador, ¿no? del plaquetario, ¿no? que tienen propiedades inflamatorias, ¿no? Igual se va a activar los mastocitos, van a hacer la liberación de histamina, van a agregarse conjuntamente con las plaquetas, y todo esto en su conjunto lo que va a producir el resultado final es la salida del intraelectravascular. Esta salida del intraelectravascular no solamente es cero, también son elementos formes, y lógicamente va a aumentar la presión oncótica a nivel intersticial y baja más líquido y el paciente va a entrar en shock. ¿Ya? Entonces son mecanismos simultáneos, y estas hipótesis, todo esto han sido estudiados en animales. ¿Ya? Bien, el periodo de incubación en general de la enfermedad, ¿no? va de 3 a 7 días, puede ir de 2 a 6, ¿no? Generalmente ese es un promedio, pero la viremia empieza desde un día antes hasta 5 días después del inicio de la fiebre, ¿ya? Esto es importante conocer para la parte diagnóstica, ¿ya? Aquí se puede detectar al virus a través de sus antígenos, como el NS1, se puede hacer un PCR para saber el serotipo, o cultivos virales en célula, ¿no? CD36, entre otras, ¿no? Esta enfermedad tiene fases clínicas, una fase febril, una fase crítica y una fase de convalescencia. La fase febril generalmente dura de 2 a 7 días. La mayoría de veces, si uno hace la curva de Gauss, ¿cuántos días duran? Generalmente no pasa más de los 5 días. Y le ponen 7 días porque en esa curvita, los extremos, generalmente a veces hay casos en que se han reportado que puede durar hasta el día 6 o 7. Pero el promedio general son 5 días, ¿ya? Entonces, si yo tengo una persona que tiene fiebre ya 10, 8, 9, 10 días, debo pensar en otras posibilidades diagnósticas o que tenga una coinfección, ¿ya? Bien, y lo otro, que la fase crítica se presenta después del tercer día generalmente y dura entre 24 a 48 horas. Es aquí donde vamos a ver los signos de alarma, y la fase de convalescencia a partir después del día 6, a partir del día 7 hasta el 10. El dengue no dura más de 10 días. Es una enfermedad sistémica, es una enfermedad no solamente sistémica, sino es una enfermedad, digamos, dinámica, puede variar. Ustedes pueden recibir a los pacientes en emergencia solamente con un signo febril, un hemograma normal, leucocitos, las plaquetas normales en su primer y segundo día, y a partir del tercer día pueden encontrar resultados alterados, ¿no? Como una plaquetopenia, un incremento de los leucocitos, y empiezan a elevarse los linfocitos. Entonces puede afectar a los diferentes órganos del ecosistema. Entonces este paciente que inicialmente, uno lo vio febril nada más, puede complicarse y fallecer, porque es dinámica y es sistémica. Ese es un concepto que hay que tener en cuenta. De ahí por qué en las emergencias, ¿no? Uno dice, doctor, yo lo vi tranquilo, lo vi caminando y me entero que está en la UCI, ¿no? Entonces nadie sabe quién va a evolucionar a eso, porque a veces nos desconocemos nuestro estatus serológico inicial. El otro componente importante, miren, aquí, para que vean cómo es la curva de la enfermedad, quiero manifestarle, ¿no? Por ejemplo, en estos primeros días, en la fase febril, podemos tener resultados normales, o sea, solamente la fiebre, vamos a tener el dolor de cuerpo, el dolor de ojos, ¿no? Y hay que saber la semiología de la fiebre del dengue. En el dengue, la semiología, ojo, es diferente cuando ustedes tienen una fiebre por malaria, es diferente cuando tienen una fiebre por brucela, ¿no? Entonces, en el dengue la fiebre generalmente es persistente, o sea, y sobre todo si son niños, hacen fiebre de 40 grados, toman su paracetamol, 1 o 2 gramos, a las 2 horas vuelven a tener fiebre. Entonces, si ustedes preguntan al día cuántos episodios de fiebre han tenido, pueden tener 2, 3 o 4 episodios, y solamente calmó transitoriamente. Entonces, es importante saber la semiología. En malaria, por ejemplo, cuando veamos la fiebre, muchas veces es una vez al día, ¿ya? Una vez al día hasta el día siguiente, ¿no? En las zonas endémicas, o pueden no tener fiebre incluso, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien la semiología de la curva febril en los pacientes con dengue. Una vez que en estos primeros días a veces el hemograma está normal, tenemos muchas veces en estos primeros días el paciente es diagnosticado como una virosis, o una ITU, o una EDA,
que son las causas principales de un síndrome febril agudo indiferenciado. Cuando llegan su primer o segundo día ustedes no encuentran nada, ¿no? Pero lo encuentran al paciente febril, ¿no? Y bien, entonces, de ahí que todo paciente con dengue hay que seguirlo. ¿Ya? Entonces, después ya del tercer día van a ver cómo va cayendo, ¿no? Puede haber la efervescencia, ¿no? Y empieza a tener ya el incremento del hematocrito con la caída de las plaquetas, ¿no? Es importante conocer que este periodo ya de fase crítica, en aquellos pacientes que tienen condiciones de riesgo, ya sean gestantes, niños menores de 1 año o mayores de 65 o con comorbilidad, pueden hacer la extravasación vascular y tener los signos de alarma, como ya lo vamos a mencionar cuáles son, ¿no? Luego, lógicamente, si es una primera infección por primera vez, estos pacientes a veces hacen esto de acá, con la hidratación, no se recuperan y empiezan en la fase de recuperación, ¿no? Bien. Entonces, ¿cuál es el kit? Si nosotros identificamos bien, como esta primera fase muchas veces el diagnóstico diferencial es muy amplio, en la segunda fase es ahí donde tenemos que identificar a los pacientes, aquellos que hacen signos de alarma, porque estos pacientes a partir de acá deben ser hospitalizados. Bien, esto es lo que sucede, como les mencionaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo veo a un paciente que ya tiene todos los signos, ¿no? Son con factores de riesgo y el paciente empieza a extravasar, ¿no? Se sale del intravascular, salen las proteínas, salen elementos formes, empieza a chocarse. ¿Qué es lo que vamos a ver clínicamente? Lo que vamos a ver clínicamente es un derrame pleural, o sea, un tercer espacio, podemos ver ascitis, ¿no? Estos pueden ser incluso pequeños, ¿no? Entonces podemos tener ascitis, podemos tener dolor abdominal. Dolor abdominal se da porque al salir el líquido del intra al extravascular, a nivel abdominal va a presionar sobre los plexos nerviosos espláncnicos retroperitoneales y va a producir un dolor, ¿no? De ahí que en este tipo de pacientes no usamos iosina para controlar ese dolor, hay que darles hidratación, ¿ya? Entonces esto es lo que podemos ver en unos casos. Bueno, esto ya está asociado más a un problema tipo ARS, ¿no? Pero generalmente vemos un tercer espacio. Hay edema en la pared de la vesícula, se edematiza también a nivel de las paredes del intestino, la serosa del intestino. Muchos pacientes pueden simular incluso abdomen agudo en esta fase, ¿no? En algunos casos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso de ver si es que corresponde o no, porque pueden hacer una colecistitis de tipo alitiásico, es un diagnóstico diferencial, ¿no? Bien, entonces, y en las formas graves de la enfermedad, lógicamente vamos a tener tres componentes importantes, ¿no? Al haber extravagación severa del plasma, se va a producir el shock, ¿no? Pero este shock va a estar acompañado de derrames, ¿no? De terceros espacios, ¿no? Esta es una forma de presentación, ¿no? Entonces, un shock con dificultad respiratoria por tercer espacio. El otro componente de la forma grave son los sangrados graves. No el sangrado leve que puede tener una epístasis, una gingivorragia, no, tiene que ser un sangrado significativo que altere la hemodinámica, ¿no? Bien, como por ejemplo una hematemesis, puede ser una melena, puede ser un sangrado, ¿no? Vaginal, que moje 10 a 15 paños, ¿no? Entonces son sangrados que alteran la hemodinámica, y esto lo va a determinar el médico que evalúa al paciente. El otro componente es el daño grave de órganos. Puede ser al cerebro, corazón e hígado. Entonces, estos, los más, digamos, en orden de frecuencia, quiero mencionarles al corazón. El virus tiene una predilección por el tejido muscular, por eso que tienen un gran dolor las personas, ¿no? Entonces pueden hacer, digamos, desde bradicardias sinusales hasta arritmias, pueden llegar incluso a tener, hay un 30% de los pacientes que pueden hacer bradicardia, ¿no? Y de ellos algunos pueden llegar incluso a tener menos de 40, ¿ya? Pero es transitorio, ¿ya? Algunos de estos pacientes pueden hacer simultáneamente dolor torácico y pueden hacer una miocarditis. Entonces, hay que tener presente esto. Si hay miocarditis es una forma ya grave de la presentación. Esto es independiente. Pueden ser pacientes que no tengan shock, que no tengan sangrado, pero que pueden hacer miocarditis, ¿ya? Entonces, estos tres se pueden presentar en forma independiente o en forma conjunta, ¿ya? El otro componente que también vemos son las encefalitis, trastorno del sensorio. Muchos hacen encefalopatías, que hay que diferenciarlo por trastornos hidroelectrolíticos, pero un grupo pequeño de pacientes pueden hacernos encefalitis,
daño directo, ¿no? Al tejido, digamos, nervioso. Esta es una forma de presentación y también es considerado como una forma grave. Independientemente, así no tenga sangrado, no tenga extravasación, no tenga shock, si hay uno de estos componentes, es una forma grave. El otro componente es la hepatitis, pero es una hepatitis. Miren, en dengue lo que se eleva más es el TGO y el TGO y el TGP se van a elevar en 2 a 3 veces, puede llegar a 4 incluso, pero más es el predominio de TGO, ¿ya? A diferencia de las hepatitis virales, donde tenemos el predominio de generalmente, como saben ustedes, TGP, ¿no? Estas transaminasas pueden llegar a más de 1000, generalmente el criterio es que tengan transaminasas por encima de 1000, ¿no? Y recuerden que pueden hacer también una colestasis, pero tipo intrahepática, a una hiperplasia de la célula de Kupffer y hacen, ¿no?, una colestasis intrahepática. Otro componente también pueden hacer nefritis o nefropatía por shock, ¿no? Bien, entonces cuando tengamos daño de un órgano noble, entonces es también una forma grave del dengue. Esto es ya lo que da la OMS, ¿no? Los criterios, ¿no?, de las personas de dengue sin signo de alarma, la clasificación dengue con signo de alarma y dengue grave, ¿no? Esto ya lo hemos mencionado bien. Sin signo de alarma, por ejemplo, es aquella persona, ¿no?, que ha viajado en los últimos 14 días a zonas donde hay transmisión de dengue, ¿no?, y que tenga, o que vive en una zona donde hay transmisión de dengue, ¿no?, y que tenga, digamos, estas manifestaciones clínicas, ¿no? O sea, aparte de la fiebre, que tenga que tenga 2 de estos, ¿no? Náuseas, exantema, cefalea, mialgias, petecas, pero esta definición es muy amplia, ya. Esto, digamos, nosotros no lo vemos así, como que va a tener, si yo ya veo que tiene un RAS, que ya tiene, entonces muchas veces ya lo estoy viendo en forma tardía al paciente, porque el RAS se presenta después, a partir del 4º o 5º día, ¿no? Quiere decir que este paciente ha tenido fiebre de primer y segundo día y nadie lo vio, no se diagnosticó, ¿no? Entonces, pero es importante esto ya cuando tenemos un cuadro, digamos, florido, ¿no? Es como nos hablamos de un LES, lógicamente, si uno tiene una fiebre y tiene una hemoglobina baja y ¿no?, una señorita de 20 años, ¿no? Entonces, y que tenga, depende de un dolor muscular, difícil que diagnostique de un inicio como un LES, ¿no? Entonces, pero uno lo sospecha, ¿no?, de acuerdo a la epidemiología también. Esto es importante conocer porque si yo tengo un dengue sin signo de alarma, el manejo va a ser ambulatorio. El otro componente son aquellos casos que tienen ya manifestaciones de signo de alarma, considerado como dengue con signo de alarma. Y hay 4 que son de importancia. Es el dolor abdominal, los vómitos, el sangrado y la letargia e irritabilidad, que esto lo vemos más en niños. Entonces, estos 4 componentes nosotros nunca debemos dejar de olvidarnos. ¿Por qué? Porque lo demás, la hepatomegalia mayor de 2 centímetros a veces es subjetivo, ¿no?, en la evaluación. Si son muy delgaditos, tenemos que usar ya otros métodos para estar seguros que es una hepatomegalia, ¿no? El aumento progresivo del hematocrito necesitamos del test de laboratorio, ¿no? Y si tengo, ¿no?, el otro componente, ¿no?, de que tenga, digamos, acumulación de líquidos, puedo hacerlo clínicamente, pero muchas veces necesito de la ecografía o de la radiografía de tórax. Pero en caso son clínicos o signos que yo los puedo determinar. Los vómitos, el dolor abdominal, un grado de letargia. Esos 4 son de suma importancia. Estos son considerados como dengue sin signo de alarma y estos los dengue graves. ¿Por qué es importante conocer? ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso vamos a realizar el manejo, ¿no? Miren el RACH que presenta en lo que yo le digo, miren, este paciente que llega al hospital Loaiza llega en su día 5 de enfermedad, ¿no? Ya tiene un RACH, hay una evanescencia, la digitopresión, ¿ya? Entonces hacen un exantema, inicialmente muchos de los pacientes a veces no son tan floridos, pero hacen un exantema tipo insolación, como cuando alguien va a la playa, ¿no? Y es bien homogéneo, ¿ya? Y a la digitopresión va a haber una evanescencia bien marcada, ¿ya? Este es un RAS ya conocido como las Islas Blancas en un mar rojo. Esto sí se ve, es un RAS tardío, ¿no?, que se puede observar en el día 8 o 9. Acá sí, cuando uno hace la prueba de la digitopresión no hay evanescencia, ¿no? Sigue así, se mantiene la misma coloración. Las zonas blancas son una zona eritematosa, ¿ya? Bien, esto es lo que vemos. Entonces, el RAS no se presenta desde el primer y segundo día. ¿Cuándo se presenta el primer y segundo día? ¿En qué casos? Zika. Zika desde el primer día con conjuntivitis. Chikungunya del primer y segundo día.
Porque es importante que lo conozcan, porque cuando ustedes van a hacer el internado posteriormente van a ver ya estos casos, porque ya tenemos al vector en Lima y no va a desaparecer este vector en Lima, ¿no? Brasil ya tiene un gran brote y va a llegar en cualquier momento al país, ¿no? Entonces, una forma de diferenciar fiebre y RAS simultáneamente se aleja de dengue, pensar en Zika, pensamos en chikungunya u otra enfermedad viral exantemática. Bien, ok. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Miren, hemos dicho hasta el 5º día de enfermedad, el cultivo, para ver el serotipo y genotipo, o también por PCR para ver el serotipo, o podemos usar al antígeno NS1, ¿no? Aquí si usamos un ELISA, el NS1, ya, y una forma indirecta lo podemos hacer a través de la detección de anticuerpos, del ELISA de tipo IgM. Entonces, es importante conocer que puede tener reacciones cruzadas, como les mencioné, con otros flavivirus, Zika, fiebre amarilla. Sin embargo, fiebre amarilla que está más dentro, tenemos una forma selvática, no está en las ciudades. Y Zika, bueno, actualmente no hacemos el diagnóstico de Zika con serología, el diagnóstico de Zika se hace por PCR, dado que tenemos mucho dengue en el país y podemos tener reacciones cruzadas. Entonces, Zika es el diagnóstico con PCR. Entonces, el método indirecto después del 5º día, el ELISA de tipo IgM. Esto lo vamos a ver bien con algunos ejemplos de casos clínicos. Solamente para mencionar acá, el manejo es ambulatorio, es líquido básicamente, hay que líquidos, y dentro de los líquidos, lógicamente, no usar AINES, ¿ya? Acá sí es importante mencionar que puede tomar todo tipo de líquidos y un 30% de los líquidos deben ser sales de rehidratación oral. Es difícil que alguien tome todo el día sales de rehidratación oral, más aún si son niños, ¿ya? Bien. Este es en forma ambulatoria, entonces un 30%, y lógicamente si presenta los signos de alarma, este paciente debe regresar inmediatamente al hospital. Este es el tratamiento en casa, ¿no? Que usamos para controlar la fiebre, paracetamol. Ha habido mucha discusión por el metamizol, porque es un AINES. Sin embargo, la OMS, la OPS lo recomienda, pero usar en tabletas, en pastillas, para situaciones específicas, ¿ya? Y lógicamente por el personal médico, por el personal de salud, ¿ya? Esto porque en algunos estudios lo han asociado a una mayor predicción de sangrado. Pero en la práctica no es que no se deje dar, se puede dar metamizol, pero en tabletas, en pastillas, ¿no? Es importante sobre todo para niños, porque hay niños que no les calma la fiebre con el paracetamol y ustedes saben, a veces hay que tener mucho cuidado con la convulsión febril. Esto es importante, la consejería, nunca abandonen a un paciente que tenga dengue, tiene que verlo a alguien, porque ustedes lo pueden haber visto el 1er y 2º día, entonces hay que mencionar, si usted presenta los signos de alarma, inmediatamente debe regresar al hospital para su hospitalización. Miren, este es un caso, ¿no? Como eres una paciente de 38 años que acude a la emergencia del Baiza, ¿no? Por segunda vez, miren, por segunda vez, con tiempo de 5 días, quiere decir que la primera vez habrá estado con fiebre, nada más lo habría diagnosticado con un otro diagnóstico y bueno, y regresó, ¿no? En la primera vez, miren, estuvo con fiebre, 39 grados, inicia con fiebre, una presión normal, ¿no? Cefalea, mialgia, ¿no? El segundo día se agrega artralgias, disminuye el apetito, los leucocitos están con 4.900, plaquetas 220.000, ¿no? Levemente, pero no es tan significativo. Hasta ahí uno puede decir es un síndrome febril de etiología determinada, es indiferenciado, pueden ser muchas cosas, ¿no? Sin embargo, miren, a partir del 3er día ya se agregan náuseas, debilidad, y el 4º día ya hay signos de alarma. Dolor abdominal, este es un signo de alarma, y el 5º día ya hay vómitos, ¿no? Entonces, este es un diagnóstico de dengue con signo de alarma, fase crítica, ¿no? Que aparte tiene un sobrepeso, ¿no? 96 kilos, y tiene una miomatosis uterina por historia clínica, ¿no? Entonces se inicia hidratación con cloruro de sodio ya en el hospital a 10 cc por kilo, y esto debe pasar en 1 hora. Entonces recuerden que el 1er y 2º día puede tener síntomas de un síndrome febril específico, ¿ya? Muchos de ellos diagnosticados como virosis, ¿no? Pero hay que pensar en dengue. Este es otro caso, miren ustedes, paciente de 21 años, procedente de Tocacha, estudiante de biología, en Lima desde hace 10 días, acudió al 5º día del inicio de su enfermedad. Ustedes cuando hagan la historia de estos pacientes tienen que hacer día por día,
no es como una enfermedad crónica, que tuvo el primer día, que tuvo el segundo, el tercero, para que ustedes puedan ir viendo cómo se van agregando los síntomas, ¿ya? Primer día, miren ustedes, fiebre, dolor lumbar, dolor de ojos, nada más. Segundo día, seguía con la fiebre, presión arterial 1/60, una leve taquicardia, frecuencia respiratoria normal, debilidad, miren, TSNS1 negativo. Entonces, ¿a qué es importante? Miren ustedes, el TSNS1, si está en su segundo día, yo debería tenerlo en forma positiva, pero recuerden que este test es por inmunocromatográfico. Para que tenga una mayor sensibilidad debemos hacer el ELISA que se hace, ¿no?, en el INS, ¿ya? Los leucocitos están en 9.000, la plaqueta 170.000. Tiene un examen de orina 20 a 40 leucocitos, ¿no? Diagnóstico, le diagnostican de ITU. Lógico, porque todo está, miren, todo está, ustedes no ven mucha alteración, solo la fiebre, y tienen este examen de orina, y con este examen de orina le diagnostican de ITU en un centro de salud, ¿no? Sin embargo, la paciente presenta al cuarto día dolor abdominal, vómitos, ¿no? Y al quinto día ya se agrega sangrado por encías, ¿no? Los leucocitos ya están en 11.000, las plaquetas en 84.000. Entonces, no solamente puede haber tenido su ITU, porque en dengue no vemos de leucocitosis, lo que vemos es leucopenia. Hay leucopenia, plaquetopenia y eso lo día, en cuarto, quinto, sexto día. El primer día a veces puede estar normal los leucocitos, ¿bien? Acá sí tuvo una leucocituria, ¿no? Bien, esta paciente sí tenía un dengue con signo de alarma en fase crítica, hasta ahí era probable una ITU, y hay que hacer el diagnóstico con leptospirosis. Entonces, esta paciente fue hidratada con cloruro de sodio, se usa, ¿no?, una solución cristaloide, la 10cc, en una hora en emergencia. Posteriormente se hospitaliza y en hospitalización ya se confirma que sí tenía un dengue, aparte de tener su ITU. Entonces, a estos pacientes hay que tener mucho cuidado, ¿no? Y siempre pensar, si ven ustedes, a pesar de que ustedes están seguros, siempre hay que pedir una reevaluación del caso, sobre todo si vienen en zonas endémicas. Hoy en día los conos son zonas con casos de dengue, ¿ya? Cono norte, cono sur. Bien, esto solamente para mencionar cómo se debe tratar al paciente con dengue, en el adulto, en la gestante, ¿no? Al paciente con dengue con signo de alarma, siempre empezar con soluciones cristaloides y dar a 10 ml por kilo de peso y ir disminuyendo progresivamente. Aquí también en el niño igual, en el niño empezamos, no usamos a 10 cc, en el niño usamos de 5 a 7 ml por kilo por hora, ¿no?, en la primera hora, y vamos disminuyendo progresivamente y vamos evaluando las funciones vitales, la presión arterial y la diuresis. La diuresis en el niño siempre debe estar mayor de 1 cc kilo hora. Esto es para ver, ¿no?, en los pacientes con comorbilidad, ojo, aquellos pacientes que son, por ejemplo, diabéticos, hipertensos, en ellos hay que tener mucho cuidado con la hidratación. Empezamos también con soluciones cristaloides y a ellos sí le iniciamos a la mitad, no a 10 cc como en los grupos anteriores, sino a 5 ml por kilo de peso, para evitar encharcarlos, ¿bien? Entonces es importante conocer cómo se debe iniciar y cómo se debe hacer el monitoreo. Este es otro caso, miren ustedes, paciente mujer, ¿no?, de 32 años, procedente de San Juan del Lurigancho, con un tiempo de edad de 4 días, inicia con fiebre, 39 grados centígrados, cefalea y dolor de cuerpo generalizado, miren ustedes, 4 días, o sea, ya estamos hablando, ¿no?, el paciente ya está posiblemente en fase crítica, ¿no?, con fiebre, ha tenido dolor de cuerpo. Hace un día, o sea, ¿no?, el tercer día se agregó vómitos en 3 veces. El día cuarto se agrega dolor abdominal persistente, no tolera la vía oral, por lo que acude a la emergencia del hospital Loaiza a las 5 de la mañana. Nadie va a las 5 de la mañana, ¿no?, a un hospital, salvo que sea una verdadera emergencia, ¿no? Le hacen un test rápido y sale positivo. Hasta ahí ok, ¿no? Y le diagnostican síndrome febril agudo, dengue con signo de alarma, fase crítica. Bien, recibe, hemos dicho a 10 cc, recibe, si pesa 65 kilos, peso 65, le dan 650, ahí está bien, en una hora, refiere menos dolor abdominal, ¿no?, y le dejan a 30 gotas por minuto. 4 horas después, la paciente presenta sangrado nasal, miren, 4 horas después la dejaron en emergencia, los pacientes no lucen tóxicos con dengue, no la van a evaluar a cada rato, ¿no?, la dejan ahí a ese goteo,
y sin embargo se va complicando, ¿no? En la misma emergencia. Hacen distensión abdominal en espera de interconsulta de infectología. ¿Qué observaciones podemos tener en la terapia? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió con la paciente? Lo que pasa es que esta pacientita se fueron al otro extremo. Recuerden que la extravagación es continua, como tener un caño abierto, ¿ya? Y uno llenó el caño, pero seguía abierto y seguía saliendo. Entonces lo que hicimos fue volver a iniciar al ISC, hasta ahí la paciente todavía no orinaba, luego le iniciamos al ISC, ya vemos que tenía ya una diuresis de 0.7 disminución, y luego empezamos a bajar a 7 cc, y ya estaba con 1.54, ya vemos que tenía diuresis. Entonces, recién, o sea, 30 gotas para la paciente era como darle 12 cc kHz, menos de 12 cc, ¿ya? Entonces nunca se baja abruptamente, hay que ir bajándole progresivamente de acuerdo a la diuresis, de acuerdo a la PAN, ¿ya? Eso es lo que está pasando en nuestras emergencias, por eso se han estado muriendo, y no lucen tóxicos los pacientes, están con su iPhone, están sentados, porque hay extravagación interna, ¿no? Y hacen shock. Yo he visto gente que se desmayaba en las colas cuando eran atendidos, sobre todo en la zona de Iquitos, ¿no? Porque no se le veía tóxico. Bien, entonces siempre hay que ver, ¿es dengue? Sospechoso de dengue, ¿en qué fase está? Fase febril crítico de recuperación. Hay un signo de alarma en el paciente si tenía vómitos, está hemodinámicamente estable, inicialmente sí. ¿Ha habido, fue un dengue grave? No, porque no tenía lo que hemos dicho, ¿no? Hemos dicho que no ha habido encefalitis, no hay daño de órgano noble, no ha habido un shock con tercer espacio, ¿no? Y también no hemos tenido un sangrado mayor, ¿no? Ha habido sangrados leves. Los sangrados leves en dengue generalmente pueden ser epístasis, pueden ser una hemorragia, y ahí es lo más frecuente lo que se ve, ¿no? Entonces, estos son las tablitas que ya les he mencionado, ¿no? Que ya no hemos visto. Este es un resumen de las tablas. Este es otro caso, ¿no? Por ejemplo, hay una paciente de Iquitos. Miren, en niños a veces el tiempo se puede acortar, ¿no? Este es del brote del 2011, ¿no? Tiempo de 2 días, tiene cefalea, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos y dolor abdominal, ¿no? O sea, ya tenía signos de alarma, ¿no? Y tenía 40 grados de temperatura, estaba taquipneica y taquicárdica, ¿no? Miren, regular estado general, mucosa oral poco húmeda, dolor abdominal leve en epigastrio, ¿no? El resto no había alteraciones, ¿no? Entonces ustedes van a ver que a veces no ayuda mucho en la evaluación, ¿no? Entonces mucho va a depender del examen de las funciones vitales y de los signos de pre-shock, ¿no? A veces hay que ver cómo está el llenado capilar, cómo está, si hay frialdad de las extremidades, ¿no? Bien. Entonces miren lo que sucede. A esta paciente le dan este goteo, ¿no? Recibe dieta líquida y le dan 20 gotas por minuto y solamente le dan sintomático, ¿no? La paciente el tercer día de enfermedad ya tenía una leucopenia más marcada con 3.700 y también tenía, miren ustedes acá, bueno, su creatinina, un examen de prueba rápida para DNS1 positivo, ¿no? O sea, ya tenía diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió con la paciente? ¿Qué sucede? Miren, en la evolución esta paciente estando hospitalizada presenta mayor dolor abdominal, náuseas, vómitos, se choca con 70-40, ¿no? Felizmente responde a los cristaloides y se agregó distensión abdominal. Cuando uno le hace el día 6 su ecografía abdominal, se encuentra esplenomagalia, vesícula con paredes engrosadas, generalmente hay edema en la pared de la vesícula, líquido libre en cavidad, ¿no? Abdominal, 635 mililitros, y hay un derrame pleural, ¿no? A nivel derecho, 181 y a nivel izquierdo, 31, ¿no? O sea, tenía tercer espacio, había sangrado. Entonces, esta paciente se choca. Entonces, estaríamos ante qué criterio de dengue grave, ante el primer criterio, ¿no? Shock, ¿no? Y con tercer espacio. Bien, esta paciente sí tuvo dengue, sí. ¿En qué fase estaba? En fase crítica, presentó signos de alarma, sí, vómito, dolor abdominal, estado hemodinámico, estaba inestable, tenía una PAN de 50 y es un dengue grave, sí. Entonces, estas son las preguntas que nos hacemos cuando tenemos un caso de dengue, ¿no? Esto es lo que le mencionaba, es un RAS bien homogéneo, ¿no? Acá en la digitopresión hay evanescencia, ¿no? Y miren cómo está, ojo, cómo caen las plaquetas, ¿no?
en su día entre 5 y 6 el valor más bajo, y luego y el hematocrito también entre 5 y 6 el valor más alto, ¿no? Y como con el tratamiento estos pacientes empiezan a mejorar. Entonces la plaquetopenia es transitoria. Pero la evolución a partir del día 7 de la enfermedad fue favorable, se redujo la hidratación y fue dada de alta el día 9. Entonces hemos dicho que en el dengue generalmente si manejamos bien al paciente no dura más de 10 días. ¿Bien? Bien. Ahora, acá es importante saber, hay pacientes que pueden tener plaquetas de 10.000, 8.000 y no sangrar. Puedo tener un paciente que tenga 60.000 de plaquetas y sangra. ¿Ya? Entonces, no hay una relación entre sangrado y plaquetopenia. El otro, las causas de sangrados en el dengue es multifactorial. Recuerden que hay anticuerpos antiplaquetarios, un factor. También tenemos el MS1 se va a unir dentro de la cadena de la coagulación a la protrombina y no vamos a tener a la protrombina en su actividad adecuada, vamos a tener una prolongación del TTP. ¿Ya? Entonces ese es otro factor. Entonces y hay una selectividad a nivel de médula ósea de la acción sobre los megacariocitos. Entonces son hipótesis que se ha planteado de que en dengue no es directamente el sangrado, no es directamente por las plaquetas, es multifactorial. Entonces a veces podemos tener pacientes que tienen 8.000 y no sangran y no se le debe pasar plaquetas. ¿Ya? Solamente se pasa plaquetas cuando hay un sangrado evidente, ¿no? Y con una plaquetopenia y hay alteración de la hemodinamia. Recuerden también de que cuando un paciente con dengue sangra, la primera elección no es plaquetas, la primera elección es un paciente que sangra y necesita sangre, tenemos que pasarle paquetes globulares. Esa es la primera elección. ¿Ya? Y de ahí ya, si es una forma grave, se debe evaluar si necesita, ¿no? Las factores de anticoagulantes o si necesita plasma, fresco congelado, entre otras cosas. Pero no se debe pasar plaquetas a los pacientes que tengan incluso menos de 10.000 y si no hay evidencia de sangrado. Ok, creo que ya. Bueno, esto es para ver la forma del manejo solamente acá en un paciente para el manejo de dengue grave, normalmente si tenemos en el adulto empezamos con 20 cc, se debe pasar en 15 a 30 minutos y ahí vamos evaluando la respuesta y vamos reduciendo, ¿no? En el niño, igual, si no hay que tener cuidado con las gestantes, se inicia 10 cc, esto se debe pasar en 15 a 30 minutos y en el adulto mayor o con comorbilidad se pasa a 250 mililitros. Esto de acá es dado por la OPS, es un resumen que le he hecho acá en estos cuadros para que sea más explícito, ¿no? Bien. En relación a las vacunas, en realidad hasta la fecha tenemos 3 vacunas, ¿no? La primera que fue aprobada por la FDA fue el Dengavac, por el Instituto Pasteur, ¿no? Esta vacuna, miren, todas en general son virus atenuados, las 3 vacunas, ¿ya? Ojo. Esta vacuna tenía esta particularidad, que tenía que ser administrada entre 9 a 45 años y eran de 3 dosis. Sin embargo, en los estudios que se hicieron en los ensayos clínicos, en aquellos pacientes eran 0 negativos, entonces hicieron incluso formas graves de dengue, incluso algunos fallecieron, que no lo reportan, ¿ya? Entonces, para yo poner esta vacuna, yo tenía que estar seguro que era un 0 positivo. Entonces, en la vida, un médico se iba a arriesgar a eso, no tenía que estar bien seguro. Solamente se podía vacunar en las zonas endémicas donde la gente ya tenía dengue, pero no podíamos hacerlo en Lima. Entonces, ¿dónde fue aprobada? Para Iquitos, Piura, donde ya gente que tenía dengue podía recibir esta vacuna. Entonces, desde el punto de vista de salud pública, no era la ideal. Entonces, si uno quería poner esta vacuna, ¿no? A nuestros pacientes, teníamos que estar seguros que había tenido y para eso había que pedirle una prueba de IgG para ver si había tenido. Entonces, hoy en día esto se dejó de usar, solamente había en las clínicas, bien, y entra Takeda. Esto es una japonesa, de un laboratorio japonés, el QD. ¿No? Se pone 2 dosis, también es un virus vivo atenuado, son 2 dosis. Este estudio inicial ha sido hecho en niños entre 4 y 16 años. ¿Ya? En el Perú estamos vacunando actualmente entre 10 a 16 años. Se vacuna en 4 regiones. Se vacuna en Piura, se vacuna en Loreto, se vacuna en Pucallpa y Tumbes. No se está vacunando en San Martín, donde tenemos hoy un gran brote, ¿no? Bien. Sin embargo, también
sí tienen, en los estudios, digamos, de hechos, inicialmente hablan de que tenía una efectividad, ¿no? Cierta efectividad sobre los 4 serotipos, pero ya en estudios posteriores se ha visto que la eficacia en seropositivos, aquellos que han tenido una infección previa del dengue, es del 24.2%, y la eficacia en seronegativos, o sea, alguien que no ha tenido dengue, por ejemplo nosotros acá en Lima, que no hemos tenido dengue, y si queremos vacunarnos, o sea, la eficacia es de 53.5% luego de 4 a 5 años de seguimiento, ¿ya? Y para el serotipo 3, en cero negativo, en cero negativo del serotipo 3, no tiene mucha eficacia y no hay datos concluyentes como el serotipo 4. Entonces, sigue siendo que los que tienen, los seropositivos tienen mayor, digamos, posibilidad de mejorar su eficacia, y también, sobre todo, los serotipos 1 y 2. Con 3 y 4 siempre tenemos los problemas. Bien, y hoy en día, ¿qué es lo que está circulando en el país? La introducción del serotipo 3, ¿no es cierto? Entonces, vamos a esperar, ¿no? Estamos esperando los estudios de Brasil, que están en seguimiento, ¿no? Bien, hay otra vacuna, ¿no? Que es la de Butantan, esta es la TB003, una USA que se está usando en Brasil, es una vacuna también virus vivo atenuado tetravalente, está en fase 3, luego de 2 años, en cero negativo. Esto sí tiene una mejor eficacia, tanto en cero negativos como en cero positivos. En cero negativos, 74%, y en cero positivos, 89%. Entonces sí, ¿no? O sea, esto, por ejemplo, para Lima sí convendría, ¿no? Hay gente que vive en los conos, que aún no ha sido vacunado, no ha tenido dengue, o gente que va a ir a una zona donde hay mucho dengue, puede vacunarse, ¿no? Entonces, siempre y cuando ya se apruebe para su uso ya en un estudio de fase 4, ¿no? Bien, de seguimiento. Bien, creo que con esto hemos hablado básicamente sobre el dengue, sino que cada tema es muy amplio, ¿ya? Entonces vamos a irnos al otro tema y el tiempo se nos está ganando. Bien.